Si estás en este vídeo es porque probablemente quieres comprarte un iPhone 11 y estás barajando la opción de otros dispositivos y no sabes si este vale la pena. Pues en este vídeo te voy a explicar los pros, los contras de este dispositivo y si realmente vale la pena, en mi opinión, por supuesto. Así, vamos con el vídeo. Este iPhone 11 va a ser un super ventas, es un dispositivo muy completo, pero tiene, bueno, pues sus luces y sus sombras que en este vídeo vamos a tocar un poco en profundidad. Y luego, antes de empezar, tengo que decir que este iPhone lo podemos encontrar en Estados Unidos por $699, al cambio al euro sale por unos 809 euros y en pesos mexicanos unos 17.499 en su versión de 64 GB, ya que está en 64, en 128 y en 256. Si os lo estáis preguntando, he hecho un vídeo comparativa con el iPhone 11 Pro que os voy a dejar por aquí arriba, así que no voy a entrar mucho en esta comparación con su hermano mayor. Y vamos a empezar por sus pros, lo que yo considero algo muy positivo, y es su diseño. En este caso tenemos un diseño, bueno, espectacular en la parte trasera con este cristal. También tiene aluminio que podremos encontrar en los materiales, bueno, muy premium de este dispositivo, una doble cámara trasera y unos marcos, la verdad, que un poquito más gruesos que su hermano mayor. En este caso es la única comparación que voy a hacer a partir de ahora, pero bueno, decir que en la parte frontal tiene un Face ID y eso, unos marcos bastante evidentes, aunque la verdad que esta pantalla completa le da un toque bastante premium a este dispositivo. Y yo creo que en cuanto a diseño, bueno, es un dispositivo al que no se le puede poner ninguna pega. La verdad que probablemente os gustará en cualquiera de los 6 colores que viene este dispositivo. Yo en este caso lo tengo color negro, pero tenemos un montón de colores más. Algo que no me ha gustado tanto, aunque es verdad que está muy bien, es la pantalla, ¿vale? 6,1 pulgadas, que es el tamaño perfecto para un dispositivo actualmente para mí. Y tengo que decir que en cuanto a tecnología de pantalla, contamos con una pantalla que no es OLED, es una pantalla IPS HD mejorada por Apple. La verdad que es una pantalla con una calidad bastante buena, no llega a ser OLED, no tenemos esos contrastes tan altos como en otros dispositivos con este tipo de pantalla, pero en este caso va a funcionar perfectamente. Es una muy buena pantalla que en situaciones de mucha luz o de poca luz no nos va a dañar los ojos y vamos a poder ver la pantalla con total perfección. También os tengo que decir que para ver contenido multimedia es una pantalla completamente, pues, útil, completamente buena, así que en este aspecto, a pesar de que no tiene las calidades superiores de su hermano mayor o no tiene las calidades de otros dispositivos con pantalla OLED, es una muy buena pantalla. Hemos dado un punto bueno, uno malo, y ahora vamos con otro muy bueno, que sería el rendimiento de este dispositivo. Cuenta con el último procesador de Apple, el Apple A13 Bionic. En este caso podremos jugar a todos los juegos que nosotros queramos. Podremos, bueno, utilizar la cámara en todos sus modos y no tener ningún tipo de salto, en este caso, en cuanto a juegos, ningún tipo de lag. Y en cuanto al rendimiento de este dispositivo no tenemos ninguna queja, ¿vale? Nos durará durante muchos años con un rendimiento muy alto, y junto al sistema operativo iOS 13, la verdad que es una combinación muy buena, y probablemente consideres en comprar un iPhone por una parte por esto, ¿vale? Porque es un dispositivo muy fiable y que nos durará muchos años con el mismo rendimiento. Y nos vamos a algo que a mucha gente también le preocupa, que es la batería. ¿Qué tal es la batería de este dispositivo? Pues es una batería de 3110 miliamperios, que si lo comparamos con la competencia en Android, la verdad que es bajo, ¿no? Porque suelen tener muchos miliamperios, pero en este caso lo que nos importa es la duración de la batería. ¿Cuánto nos dura durante el día? Y en este caso podremos llegar al final del día sin ningún tipo de problemas. Si somos usuarios normales, pues nos llegaremos al final del día incluso con un 20% de batería si no jugamos a ningún juego o no estamos viendo vídeos de YouTube todo el día, ¿vale? Es una batería que nos durará aproximadamente en horas, 6 horas y media de pantalla, y tengo que decir que esto es con un uso muy intenso de la batería, ¿vale? En este caso tenemos, ya os digo,
una batería que es completamente suficiente para terminar el día, y creo que esto hoy en día, que todos cargamos el dispositivo de noche o cuando tenemos un ratillo libre, es bueno, pues algo muy positivo. Lo malo relacionado con la batería es que dentro de la caja tenemos el cargador de 5 vatios, un cargador que actualmente, ya que todos tienen una carga rápida, pues nos sabe un poquito mal, pero en este caso también os digo que es compatible con la carga rápida y que podremos comprar un cargador aparte que va a ser compatible, y luego también la carga inalámbrica, que es totalmente compatible con, si tenéis una base de carga inalámbrica como yo en casa, podremos cargarlo ya que tiene esa parte trasera de cristal y es totalmente compatible con ella. En cuanto a la cámara, ¿vale? Probablemente estaréis diciendo, bueno, como es diferente al Pro, pues tendrá una cámara un poquito peor. Pues la verdad es que no. Lo único en lo que cambia sería en el telefoto, que se le quitaría a este dispositivo, y además en el zoom óptico, ¿vale? Mantendríamos el modo gran angular, aparte de la primera cámara tenemos este modo, y además conservaríamos el modo noche, grabaríamos en vídeo a 4K 60 FPS hasta 4K en 60 FPS, y luego tendríamos también los Slowfi, sacar cámara lenta, tendríamos, bueno, un montón de opciones que en este caso, chicos, os estaré poniendo algunas fotos en muchos modos para que veáis que realmente es una muy buena cámara con una muy buena calidad, actualmente una de las mejores del mercado, y que en este apartado no tendréis ningún tipo de problema. Es una cámara increíble. En este dispositivo el modo retrato, por ejemplo, que es algo que a mucha gente le gusta, disponible totalmente. Y vamos llegando al final con algunos extras que a mí me gustan mucho. Apple Pay completamente disponible en este dispositivo, así como la resistencia al agua. Podemos meterlo en el agua hasta 2 metros de profundidad, aproximadamente 30 minutos. No creo que vayáis por ahí tirando el iPhone 11 al agua, pero también os digo que en cuanto a este apartado de extras es súper completo. Tendremos las conectividades que encontramos en otros dispositivos y tampoco tenemos mucho que decir, aparte de lo que ya sabes, que va a ser compatible con todas las bandas, y el 5G lógicamente no va a ser compatible este dispositivo. Pero Manu, después de todo esto, ¿merece la pena? ¿No merece la pena? Pues en mi opinión, un rotundo sí merece la pena para el 90% probablemente de los usuarios, porque yo creo que si tenéis el dinero, lógicamente compraros este dispositivo. Si os sobra el dinero, os vais a por un iPhone 11 Pro, ya que tiene esas diferenciaciones que vamos a tener, bueno, esa palabra Pro en todos los componentes. Pero en este caso, si queréis algo un poquito más asequible y os vais a hacer un esfuerzo por este dispositivo, también os recomendaría el 10R, ya que es un dispositivo que, bueno, encontramos a unos precios muy asequibles, de segunda mano, algunos incluso nuevos, y que si no sois muy exigentes, ya os digo que os va a valer la pena. Perderéis en muchos aspectos, lógicamente, y tengo que decir que en general este iPhone 11 es muy completo y es un super ventas. Ya veréis que con el paso del tiempo se va a convertir en ello, y no es por casualidad, ¿vale? Es porque es un muy buen dispositivo a un precio bastante asequible para ser Apple. Así que espero que os haya gustado este vídeo, espero que saquéis conclusiones y ponedme en los comentarios si al final os lo habéis comprado y en qué color, que es muy importante, ya que Apple también ha jugado con este aspecto más juvenil para vender más dispositivos. Nos vemos, chicos, en el siguiente vídeo. ¡Chao!